Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a estar comenzando nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de la Gran Comisión. Muchos ya conocen lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato que nos deja Jesús cuando está, ya después de haber resucitado, asciende al cielo. Y justo antes de ascender al cielo, Él nos deja un trabajo, nos deja una comisión. Lo que es la comisión es un trabajo que nosotros debemos de estar realizando. Entonces aquí en los versículos que vamos a estar viendo, ya es el último pasaje en el libro de Marcos. Vamos a estar contestando, como dije, ya muchos tal vez saben de qué se trata la Gran Comisión, pero vamos a estar viendo algunos aspectos de cómo debemos nosotros de llevarla a cabo. Cada evangelio nos está diciendo una cosa un poquito diferente acerca de esta gran comisión. Algunos entran más en detalle. Marcos y Mateo son los que entran un poquito más en detalle en lo que es la gran comisión. También en el libro de Hechos se toca, Hechos 1:8, nos da el trabajo, nos da también la gran comisión. Pero nos vamos a estar enfocando, como estamos estudiando el libro de Marcos, en lo que nos dice el libro de Marcos acerca de esto. Ya tocamos un poquito acerca de esto la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de esto de cómo dice que habrá señales a seguir, que dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, como hablamos antes, esto es algo que muchos se toman muy en serio, y hay por ahí algunas personas que andan tomando cosas que no deben y metiéndose en problemas y en situaciones peligrosas para probar un punto que no es necesario hacer este tipo de cosas. Pero vamos a ver eso cuando lleguemos ahí. Vamos a estar tocando ese punto. Pero primeramente, hermanos, vamos a estar comenzando en oración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Después vamos a leer el pasaje. Señor Dios grande, todopoderoso, quiero agradecerte por el día de hoy. Quiero agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a tu palabra, de poder estar estudiando, Señor, acerca de ella. Te pido, Señor, que puedas estar obrando a través de la clase del día de hoy. Que nos enseñes, Señor, cuál es tu gran comisión, cuál es la comisión que nos dejas a nosotros como tus hijos, a nosotros como tus seguidores, Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que significa, Señor, seguirte y compartir el Evangelio? Te pido, Señor, que puedas hacer esto claro hacia nosotros, que nos ayude, Señor, a cada quien a hacer lo que debemos para poder estar compartiendo tu palabra y estar tomando esta comisión. Te pido, Señor, también que nos ayudes a poder estar entendiendo, a ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. Prepara nuestros oídos, prepara nuestros corazones, Señor, y te agradezco también por el privilegio que me das de poder estar compartiendo tu palabra un domingo más. Por todo esto, Señor, te quiero dar gracias y te pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Estamos Marcos 16, versículos 14 al 20. Marcos 16, 14 al 20. Alguien que pueda leer el pasaje, por favor. Marcos 16, 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Hasta cuál es? Todo hasta el último, por Okay. favor. 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.
Entonces estamos viendo lo que nos dice aquí. Primero, comenzamos en versículo 14. Yo sé que tocamos algunos de estos versículos la semana pasada, pero versículo 14 vemos cuando Jesús está llegando con los apóstoles. ¿Qué es lo que acaba de pasar justo antes de esto? Si alguien recuerda, acabamos de ver que María Magdalena fue testiga de la resurrección de Cristo, y ella vino con los apóstoles y les anunció las buenas nuevas, les anunció la resurrección de Cristo. Nadie le creyó. Entonces después vimos la otra historia de estos dos discípulos que van caminando en el camino hacia Emaús, bueno, nos dice aquí el libro de Marcos que van yendo hacia el campo, pero bueno, sabemos que nos da otros detalles en el libro de Lucas. Pero vienen estos dos hombres caminando, se encuentran con un hombre que no reconocen y se dan cuenta ya hasta el final que están sentados a la mesa. Este hombre parte el pan y se dan cuenta que es Jesús. Ellos venían discutiendo acerca de que acaba de morir Cristo, acaba de morir a Jesús, y ahora ¿qué vamos a hacer? Están desilusionados, están perdidos, no saben qué es lo que tienen que hacer ahora, y entonces ellos están platicando acerca de estas cosas. Jesús se junta con ellos, se aparece, se revela a ellos al final. Y ellos entonces vienen con los demás discípulos, con los apóstoles, y les anuncian: hey, acabamos de ver a Cristo, acabamos de ver a Jesús. Entonces los demás no le creen. Ya vemos que viene María Magdalena, les anuncia y no le creen. Ya vemos que vienen estos dos discípulos, anuncian y tampoco les creen. Y entonces aquí versículo 14, y eso lo vemos en un versículo antes. Versículo 13 dice: y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Ni aún a ellos creyeron. Entonces versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11. ¿Quiénes son los 11? Los 11 apóstoles. ¿Por qué nos está mencionando a 11 y no 12? Falta uno ahí, es Judas. Judas ya no está ahí, Judas ya había tomado su propia vida. Entonces viene a los 11 apóstoles que habían quedado. Dice: se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué significa esto de que les reprochó? Cuando viene y reprocha es una queja, ¿verdad? Se quejó con ellos, les reprochó a ellos, les recordó y les dijo: ¿por qué no han creído cuando vinieron estas personas y les anunciaron que yo había resucitado? Jesús ya les había dicho: yo tengo que morir y yo tengo que resucitar al tercer día. Ya les había dicho varias veces, tocamos estos puntos la semana pasada. Ya les había dicho varias veces, al menos 3 veces, les dijo: voy a morir y voy a resucitar. Ahora esto ha pasado, ellos vienen y les dan la noticia de que Jesús ha resucitado y no quieren creer. Entonces hay un reproche. Les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Ya estuvimos hablando también de esto. Cuando hay dureza de corazón es porque no queremos escuchar, porque no queremos ver, porque nos negamos a entender. Muchas veces cuando hablamos con alguna persona acerca del evangelio, cuando hablamos acerca de Dios con ellos ya están muchos en su pensamiento y dicen: yo no voy a creer, no importa lo que me digas, no voy a creer. No importa lo que me digas, no, yo ya sé lo que pienso, no voy a creer. Y lo he compartido antes, he conocido personas que ellos dicen: yo nunca voy a cambiar de mi religión, yo nunca voy a dejar de creer lo que creo. Pero esto es un error, hermanos, porque nosotros estamos creciendo día con día, estamos viendo siempre, aprendiendo cosas nuevas acerca de Dios. No podemos quedarnos con el pensamiento, con lo que yo creo que Dios es, y llevarme eso toda la vida. Yo tengo que estar aprendiendo constantemente. No estoy diciendo que no haya doctrinas verdaderas, no estoy diciendo que no haya una iglesia verdadera, estoy diciendo que nuestro pensamiento tiene que seguir creciendo y no nos podemos quedar estancados ahí. A lo que estamos viendo aquí es el reproche que viene ya a dar Jesús a los discípulos, a los apóstoles. Les dice: por la dureza de su corazón ustedes no creyeron cuando alguien vino y les dijo: hemos visto a Jesús y Él ha resucitado. Había dureza en sus corazones. Ellos estaban enfocados en su sufrimiento.
Y entonces eso lo vemos desde más antes, en el versículo 11, dice: ellos cuando oyeron que vivía y que les había visto por ella, no le creyeron. Versículo 10, perdón. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ya vimos que ellos estaban tristes y llorando, ya estaban enfocados en sus sentimientos, ya estaban enfocados en lo que ellos creían, en su desilusión tal vez que ellos tenían. Pero viene Jesús, se aparece delante de ellos y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vinieron, te dijeron las buenas nuevas, te anunciaron de mi resurrección y no quisiste creer. Entonces esto nos lleva al primer punto, que es la corrección. Quiero que recordemos estas palabras. Vamos a ver diferentes palabras y quiero que las recordemos, porque esto es lo que nos está hablando la gran comisión. Primeramente, corrección. ¿Por qué debe de haber corrección? Jesús corrige la incredulidad de las personas que no le estaban creyendo. Corrige la incredulidad de los discípulos. Les está diciendo, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que habían visto. Entonces nosotros podemos estar en esa situación cuando tal vez no creemos lo que nos están diciendo, no creemos que Dios nos va a estar cuidando, no creemos tal vez las promesas que Dios nos ha estado haciendo a través de toda su palabra. Debe de haber corrección primeramente. Antes de enviarlos, antes de darles ese ministerio, ese trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Jesús viene y corrige a los discípulos. Entonces, primeramente, antes de ser enviados, antes de cumplir la gran comisión, tenemos que ser corregidos. Tenemos que saber que nosotros, las cosas que nosotros hemos hecho mal, para no ir y enseñar las cosas malas que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, debe de haber corrección. Tiene que venir Jesús y tiene que venir Dios a quitarnos la duda. Muchas veces no sé cuál es mi ministerio. Muchas veces no sé qué es el siguiente paso que debo de dar. Muchas veces no estamos entendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas y necesitamos ser dirigidos. Dios nos tiene que quitar la duda para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. No sabemos exactamente cómo vamos a hacer las cosas, pero tenemos que ser dirigidos por fe. Entonces, la segunda cosa que quiero que recordemos es la comisión. La comisión que Él nos da, el trabajo que Él nos da. ¿Cuál es ese trabajo? Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No sé si nos damos cuenta, pero aquí la palabra ir es un mandato a moverse, es un mandato a hacer algo. No es de que quédense aquí y aquí entre todos ustedes platiquen acerca de mí y eso los va a edificar. No, es vayan, levántense, pónganse de pie y pónganse a hacer algo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Por qué nos dice a toda criatura? ¿Por qué no nos dice a todo hombre? A toda persona. ¿Por qué es importante que nos haya dicho a toda criatura? Aquí, si no me equivoco, no sé yo el griego, pero si no me equivoco, esta palabra criatura nos está hablando acerca de, o sea, incluye incluso animales. O sea, incluye hombres, mujeres, animales y toda criatura viviente. Es lo que nos está diciendo. ¿Pero por qué? Porque entonces debemos de ir a predicarle a los elefantes, a las jirafas, a los burros, a las vacas. ¿A eso es a lo que se refiere? No se refiere a eso, obviamente. Si nos podemos platicar con un perro, el perro no nos va a entender, solamente va a mover la cola, va a sacar la lengua. Aunque hay animales muy inteligentes. Justamente el día de ayer, uno de mis amigos estaba diciéndonos cómo su perro se comunica con él. Dice: viene mi perro y me ladra, y con la nariz me señala qué es lo que quiere.
Y justo nos acababa de decir, y el perro se levantó y le empezó a ladrar y empezó a hacer las señales. Y lo dirigió hacia el cuarto donde guardan sus, ¿cómo se dicen? Se dicen los treats, como sus premios, sus bocadillos para el perro. Y ahí lo estaba jalando y lo estaba dirigiendo, como diciendo, hey, ven conmigo, dame de mis premios que tienes ahí guardados. Entonces, animales son inteligentes, pero, o sea, ese no es el punto, no es a lo que vamos, no le tenemos que predicar a los perros, no le tenemos que predicar a los gatos, cuando nos dice a toda criatura. ¿Por qué es importante mencionar a toda criatura? Recordamos aquella historia de la mujer que viene y está suplicándole a Jesús y sus discípulos le comienzan a decir, hey, esta es una samaritana, hay que desecharla. Y entonces la mujer está pidiendo un milagro, la mujer está pidiendo algo que ella necesita. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? ¿Cómo voy a darle a los perrillos lo que es para los hijos? Y la respuesta de la mujer fue, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que tiran los hijos debajo de la mesa. Entonces, no es la mentalidad correcta, pero es como mucha gente, muchos de los mismos judíos veían a los de afuera, a los de Samaria, a los gentiles. Muchas veces los judíos, digamos que entraban en un cierto tipo de racismo. Decían, si no eres judío, eres un gentil. Eres como un perrillo. Eres como no eres el pueblo de Dios. Entonces, por eso es la importancia de decir, ve a predicar el evangelio a toda criatura, a todos aquellos que tú consideras gente e incluso a los que no consideras gente. Sabemos que hubo durante los tiempos de la esclavitud también acá, había ese pensamiento donde decían, las personas de color no son gente, son como animales. Son como animales de carga, los podemos poner a trabajar, no les tenemos que pagar, no tenemos que respetar sus derechos, ¿no? Y sabemos que hay ese tipo de pensamiento. Ha habido ese tipo de pensamiento dentro de muchas naciones, dentro de muchas culturas, donde a una raza se le considera una raza inferior. Con esto en mente se ha dicho, predícale el evangelio a toda criatura, aquellos que respetas, incluso aquellos que no quieres respetar. La historia del buen samaritano. Le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi... ¿cuál era la palabra? Prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús da una parábola y termina siendo el samaritano, aquellos con los que el pueblo de Israel no se lleva bien con ellos. ¿Quién es tu prójimo? La persona que está al lado de ti. No importa su nacionalidad, no importa de dónde venga, no importa su color. Ve y predícale el evangelio. Él es tu prójimo, preocúpate por él, cuídalo a él si es necesario. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. He escuchado gente que dice, no, pues allá en la selva viven puros salvajes. Son como animales. Se comen a la gente, son caníbales. Ok, a ellos también hay que predicarles el evangelio. Tal vez a las personas que viven dentro de la ciudad y se comportan como animales. Aquellos que hurtan, que matan, que desobedecen, que violan. A todos ellos también hay que predicarles. A toda criatura. No nos está hablando literalmente de perros, burros, vacas, pero a toda persona. Lo consideres una buena persona o lo consideres persona en sí o no. A toda criatura. Esta es la comisión. Ir por todo el mundo y predicar absolutamente toda criatura. Sabemos que puede entrar en nuestra mente el pensamiento de no, a ese no le voy a hablar porque mira cómo vive, o mira cómo viene peinado, o mira cómo viene vestido, viene todo cholo. Para nosotros cholo es un mal viviente, como es
un pandillero. Yo sé que en otras nacionalidades un cholo es algo diferente, pero para nosotros es un pandillero. Míralo, viene todo pandillero, todo tatuado, todo así, como que me va a robar. A ese no le puedo predicar, a ese no le puedo compartir la palabra, porque ese me va a asaltar, ese va a hacer algo. Pero saben, he conocido gente que vienen todos tatuados, vienen con lágrimas aquí, han matado a alguien, han pasado años dentro de la cárcel y han conocido a Cristo. No hay corazón que Dios no pueda salvar. Nuestra comisión, nuestro trabajo es llevar el evangelio a absolutamente todos. Y podemos nosotros estar pensando, bueno, yo no puedo viajar por ahí. Yo no puedo ir a otros países, yo no puedo ir a otras ciudades, tal vez no tengo el dinero, tal vez no tengo los papeles, tal vez no tengo las posibilidades de poder estar viajando y estar llevando el mensaje por todo el mundo, pero si vamos a Hechos 1:8, nos resuelve el problema. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, ¿dónde? Primeramente en Jerusalén, en tu ciudad, en Judea. Judea es el área, es digamos como estamos aquí en Cumming, y después en Judea sería en todo Forsyth o tal vez todo Georgia, y después en Samaria, que es la región que está al lado de Judea, que entonces sería como en el otro estado o en la otra ciudad. Y dice, y hasta lo último de la tierra, hasta lo conocido o no conocido, hasta donde alcances a llegar, hasta allá vas a llegar a llevar el evangelio. No solamente es para tu gente, no solamente es para tu ciudad. Entonces nos está diciendo que debemos de ir a predicarles a las personas que están alrededor de nosotros. Dice, a Jerusalén, después a Judea, a los de tu región, no solamente a los de tu ciudad, no solamente a los de tu calle, no solamente a las personas con las que te reúnes en la iglesia, sino que a toda tu comunidad, a toda Judea. Hay que llevar el evangelio a toda Judea. Después a Samaria, a la otra región que está más allá. Si lo estamos pensando así un poquito más literalmente, ve y predícale a todo Cumming, ve y predícale a todo Forsyth, después ve y predícale a todo Georgia, y después ve y predícale también a Tennessee, también a Florida, y también a Alabama, y a lo último de la tierra, a todo lo que conozcas, a todo lo que puedas llegar. Si solamente puedes llegar a la casa de tu vecino, si solamente puedes alcanzar tu región, es lo que tienes que estar haciendo. Tienes que estar alcanzando a la gente, tienes que estar predicando el evangelio a la gente que está a tu alrededor. No hay limitaciones. Nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. Aquí, entre las personas que estamos aquí, podemos viajar alrededor de todo el mundo. No todos son llamados a ser misioneros, yo lo sé. Y no estoy diciendo que hermana Heidi se tiene que levantar y ver y ir a ser misionera a otro país. No es necesario. Pero todas las partes a donde nosotros vayamos y a donde nosotros lleguemos, pues tenemos que estar compartiendo el evangelio. Si solamente sabemos llegar de nuestra casa a Walmart, ahí hay que compartir el evangelio. Si solamente conozco mi ciudad, ahí hay que compartir el evangelio. Si no manejo, si no puedo salir a la calle, si lo que sea, voy a la casa del vecino. Si hago una llamada telefónica, hay que compartir el mensaje de Dios. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Esa es la comisión, ir por todo el mundo. Y vean, hermanos, que esto no es algo opcional, que no les está diciendo, hey, si quieren, pueden ir y predicar el evangelio. Les está dando un mandato, una orden: ir por todo el mundo. Vayan por todo el mundo.
Entonces es algo que nosotros tenemos que estar haciendo. Es algo que nosotros deberíamos de estar cumpliendo día con día. Predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas. Pero primeramente vemos que hay una corrección que nos tiene que dar Jesús. Hay dudas, tal vez hay tristeza, tal vez estamos estancados, tal vez hay dureza de corazón y tiene que haber una corrección primeramente. Después una comisión, el mandato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que compartir? Ya vimos la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ser corregidos primeramente, trabajar en esa dureza de corazón. Debemos después de llevar la comisión. ¿Cuál es la comisión? Llevar un mensaje. Nuestro trabajo es llevar un mensaje y después el contenido del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que vamos a llevar? Nos comienza diciendo aquí en el versículo 15, el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. Que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Para salvarnos del pecado. Ese es el evangelio. Pero tenemos que recordar la importancia de la resurrección. A muchos les gusta predicar a un Cristo crucificado, predicar a un Cristo que sufre, a un Cristo que está muerto. Pero lo que debemos de recordar siempre es que hay un Cristo resucitado, que no se quedó muerto, que no está ahí en la cruz, que no está en una tumba, que no es un puño de huesos dentro de una caja. No, es un Cristo resucitado. No hay cuerpo, no hay huesos, porque Él resucitó y Él ascendió al cielo. Ese es el evangelio, la muerte, la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas noticias. Nos dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es algo, sabemos que es un tema controversial, sabemos que muchos están pensando tal vez, y quiero que veamos esto, porque nos están mencionando el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nos podemos poner a pensar, o nos puede alegar a alguien, bueno, entonces la salvación es parte el bautismo es parte de la salvación, pero aquí nos está mencionando que el que creyere y fuere bautizado, pero sabemos que hubo personas que fueron bautizadas y no eran salvos. Sabemos que hay gente que fue salvo y no fue bautizado. Entonces una de estas personas fue el ladrón que estaba al lado de Jesús, que puso su fe en él, nunca fue bautizado, y sabemos que Jesús le prometió: el día de hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y si queremos poner un ejemplo de lo opuesto, una persona que fue bautizada pero que en verdad no había cambiado su corazón, podemos ver esa historia en Hechos capítulo 8. Hay un hombre llamado Simón, un mago llamado Simón, que él fue bautizado, pero él fue bautizado con la intención de recibir el poder del Espíritu Santo, porque él quería sacar un provecho de ese poder. Él vio cómo Pedro y Juan estaban poniendo sus manos sobre la gente, y la gente recibía el Espíritu Santo, y la gente comenzaba a hablar en lenguas, y la gente comenzaba a hacer milagros, y comenzaban a sanar gente, y comenzaban a hacer cosas increíbles. Entonces Simón vio estas cosas y dijo: yo quiero. Incluso ofreció dinero para que le pudieran dar este poder. Y al final incluso él fue bautizado, pero él nos damos cuenta hasta el último que el mismo Simón les está diciendo: hey, oren por mí, porque la intención de este hombre era recibir el poder. Entonces podemos dar una pasada por ahí por el capítulo 8, Hechos capítulo 8, y vemos versículo 4 en adelante. Y esto, esto no era
Pedro y Juan, pero era Felipe. Me estaba confundiendo. Entonces Felipe, versículo 5, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero esto están diciendo ellos de Simón. Ellos ven que él hace hechizos, que hace trucos, y entonces la gente dice: oh, este es el poder de Dios, pero es un poder falso. Son trucos, son sus magias de este hombre. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y también creyó Simón. Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado por la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces estamos viendo toda esta historia acerca de este hombre Simón. Este hombre Simón que dice que él creyó, que él fue bautizado, y todas estas cosas estuvieron sucediendo, y él ofreció dinero para recibir al Espíritu Santo. Este hombre que creyó que con el bautismo que le iban a dar estos hombres, él iba a recibir el Espíritu Santo, que él iba a hacer, que las cosas iban a cambiar cuando este bautizo viniera hacia él. Pero los mismos apóstoles lo están reprendiendo y le están diciendo: hey, ese pensamiento no es bueno, ese corazón no es bueno. Tú necesitas arrepentimiento, porque se ve que no tienes arrepentimiento. Todavía estás pensando en tus propias necesidades, en tus propias, lo que tú mismo quieres, en enaltecerte a ti mismo. Esto que estás haciendo no es por fe, es por tu propia gloria. Entonces estamos viendo ese ejemplo de este hombre que pensó que con el bautismo él iba a recibir poder, que él iba a recibir todas las cosas, pero lo que le dicen los apóstoles es: arrepiéntete, porque se ve que no tienes un arrepentimiento verdadero. Arrepiéntete y ora a Dios. Entonces volvemos acá a Marcos 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que también tener cuidado nosotros cuando
Cuando nosotros estamos enseñando el evangelio a alguien, muchas personas pueden llegar a pensar que nosotros estamos sintiéndonos más importantes que ellos porque les podemos asegurar, yo soy salvo, yo he creído en Cristo y yo voy a ir al cielo. Nosotros podemos asegurar eso, sí, porque la Biblia nos lo dice. Si crees, vas a ir al cielo. Si crees, has sido salvo. Nos lo dice el libro de Romanos. Y muchas personas pueden llegar a ofenderse incluso, porque les decimos, yo estoy seguro que voy a ir al cielo. Y ellos dicen, no puedes estar seguro. Todo depende. Si Dios quiere que entres al cielo, te va a dejar entrar al cielo. Pero no. Todo se trata de fe. No se trata de tus obras. Nos lo dice el libro de Efesios. Efesios 2, 8 y 9. Dice, no es por tus obras, es por tu fe. Pero muchos se quedan pensando, muchos tienen una idea equivocada acerca del evangelio. Si soy más bueno que malo, entonces Dios me va a dejar entrar al cielo. Si hago más obras buenas que malas, Dios me va a dejar entrar al cielo. Pero esto sabemos que es una idea equivocada. Se trata de fe, no se trata de obras. No se trata del bautismo, se trata de la fe. Dice el versículo 17 y 18. Y vamos a ver ahora el siguiente punto. Versículo 17 y 18, o bueno, 17 al 20, es la confirmación. Las señales y la confirmación, la seguridad que también te da Dios cuando estamos obedeciendo su mandato. Dice, y estas señales seguirán a los que, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, como ya mencionaba esto, y esto también lo dijimos la semana pasada, ¿qué son todos estos milagros de los que está hablando aquí el libro de Marcos? Nos está diciendo que va a haber señales, que va a haber sanados, que va a haber gente que beberá cosa mortífera y no le pasará nada. Y sí, sabemos que todas estas cosas estuvieron sucediendo, sí, porque sabemos que el mismo Pedro y el mismo Pablo y los apóstoles venían y ellos sanaban gente. Mencionamos la semana pasada que el mismo Pablo, la gente tomaba pañuelos de él y dice que la gente se sanaba, porque Pablo los tocaba. Por ahí creo que fue Pedro, que él pasó y la sombra de él tocó a una persona y la persona fue sanada. Entonces, estas cosas ocurrieron, sí ocurrieron, pero no eran para confirmar la grandeza de los apóstoles, sino la veracidad del evangelio. Sabemos que Pablo, él en sus tantos náufragos y en sus tantas tribulaciones que él pasó, él naufragó una vez y llegó a una isla y él fue mordido por una serpiente y no le pasó nada. Y vemos que aquí nos está diciendo el Evangelio de Marcos, dice, los morderán serpientes, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estas cosas sucedieron? Sí sucedieron. Y es necesario que nosotros vayamos y sanemos a una persona para comprobar el poder de Dios. ¿Todavía es necesario que nosotros estemos haciendo eso? Yo creo que no. Yo creo que todos esos dones espirituales han cesado porque ya no son necesarios. Y esto es un pensamiento mío. No es digamos bíblico, pero es un pensamiento mío. Pero yo creo que Dios usa ahora todo el avance, toda la ciencia, todo el conocimiento que ahora tenemos. Porque sabemos que la medicina ha avanzado grandemente. El conocimiento de la anatomía ha avanzado. El conocimiento de tantas cosas ha avanzado mucho. Y cosas que antes tal vez podríamos decir, es que la reacción química dentro del cuerpo permitió que
que se pudieran componer los tendones de las rodillas y entonces el que no podía caminar ahora puede caminar por una reacción química, por tal vez la adrenalina que tuvo en ese momento, se levantó y se puso a correr. Y podemos intentar estar explicando las cosas de esa manera, pero ahora hay mucho más conocimiento acerca de estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa todos los días en los hospitales? De repente hay un tumor, al día siguiente ya no hay tumor. ¿Qué pasó? Ni la ciencia nos lo puede explicar. Y Dios nos muestra que sigue haciendo milagros. No es necesario que yo vaya y ponga las manos encima de la gente, pero creo que la tecnología y el avance y la ciencia del día de hoy nos permiten más claramente ver los milagros que puede hacer Dios. Cuando nadie hizo nada, cuando nadie puso las manos sobre nadie, solamente el poder de Dios fue que sanó a la persona. Y nos quedamos, los doctores se quedan con la boca abierta, los pacientes se quedan con la boca abierta, las familias enteras se quedan con la boca abierta porque ¿qué pasó? ¿Quién lo sanó? ¿Fue la pastilla? ¿Fue la medicina? Fue Dios. Fue Dios. ¿Es necesario que tomemos cosa mortífera para comprobar el poder de Dios? No, yo creo que Dios puede hacer eso. Yo creo que Dios puede enseñar su poder de esa manera. Ha habido veces donde tal vez personalmente yo no he vivido una experiencia cercana a la muerte, pero tal vez alguien aquí sí. Una experiencia donde uno piensa, no debería de estar vivo, pero lo estoy. Dios obra. Dios fue el que te salvó. O tal vez no estás pensando en ti mismo, pero estás pensando en algún familiar. Tal familiar tuvo un accidente y está vivo, no sé cómo. Una enfermedad y está vivo, no sé cómo. Fue Dios. Dios está mostrando su poder. Dios está mostrando que no hay cosa mortífera que pueda contra Él. Dios está mostrando que no hay serpiente que pueda contra Él. Dios está mostrando que todavía puede sanar gente. ¿Y para qué hace esto? No es de que, hermanos, cree en Dios y todos tus males se van a ir. Cree en Dios y tu cáncer se va a ir. Yo les puedo prometer, hermanos, yo les podría prometer, y es una promesa vacía, porque yo no sé. Yo les podría prometer, hermano, si tú tienes cáncer y tienes fe en Dios, Dios te va a curar. Yo lo podría decir, pero en verdad no lo sé. Dios a veces dice que sí, Dios a veces dice que no. Yo no conozco el pensamiento de Dios, pero yo sé que Dios puede, si Él así lo decide. Y hay que tener cuidado cuando cuando alguna persona nos dice, hey, Dios lo va a hacer. Cuando nos asegura, Dios lo va a hacer, porque no sabemos. Pero sí puede seguir mostrando su poder a través de tantas cosas en nuestra vida. Lamentablemente hay gente que cree firmemente en esto. Y alguna vez leí acerca de una persona que estaba al lado de un río lleno de cocodrilos y él dijo, el Señor me va a salvar. Y se metió al río y se lo comieron los cocodrilos. Porque él aseguraba que nada le iba a pasar. Pero no es así como funciona el Evangelio. El Evangelio no funciona para demostrar mi poder, funciona para demostrar el poder de Dios. El mismo Jesús fue tentado, le dijo Satanás, lánzate de este monte y vas a ver cómo los ángeles vienen y te atrapan. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era una tentación. ¿Por qué me voy a meter al río lleno de cocodrilos? ¿Por qué voy a sostener una serpiente venenosa? ¿Por qué voy a tomar un veneno para comprobar a Dios? Estamos tentando a Dios. No debemos de hacer estas cosas. A veces Dios nos cura, a veces no. ¿Significa que ya no tiene poder? No significa que ya no tiene poder. Significa que nosotros no entendemos su gran sabiduría.